Hay momentos en el anime que no solo te ponen triste, te dejan roto. Escenas que viste hace años y todavía te duelen como si hubieran pasado ayer. Porque el anime, cuando quiere pegarte emocionalmente, no avisa, simplemente te destruye. Y en este momento vamos a recordar los 10 momentos más tristes del anime, esos que hicieron llorar a millones de fans y que hasta hoy siguen siendo imposibles de olvidar. Quédate hasta el final porque mientras más avanzamos en este top, peor se pone. Y es que empezamos fuerte. Erwin Smith ya era uno de los personajes más impresionantes de Attack on Titan, pero su final lo convirtió en leyenda. Lo más triste de su historia no es solo que muera, es todo lo que deja atrás para hacerlo. Durante toda la serie, Erwin estuvo impulsado por una obsesión: descubrir la verdad del mundo, llegar al sótano, saber qué escondía realmente la historia de la humanidad. Ese era su sueño, su motor, su razón para seguir adelante incluso después de perder incontables soldados. Pero cuando llega el momento decisivo, tiene que elegir entre su sueño y el deber. Y ahí es donde Attack on Titan te destroza, porque Erwin no muere persiguiendo lo que quería, muere renunciando a ello. Acepta lidiar con una carga suicida, sabiendo perfectamente que probablemente no verá nunca la verdad que buscó toda su vida. Y por si eso no fuera suficiente, después viene una de las decisiones más dolorosas del anime: Levi teniendo que escoger entre salvar a Erwin o a Armin. Y lo más duro es que Levi no deja morir a Erwin por frialdad, lo hace porque entiende que ya sufrió demasiado, que tal vez por fin merecía descansar. Erwin levantando la mano en ese estado casi infantil, como si regresara a sus días de estudiante, es una imagen brutal, porque te recuerda que detrás del monstruo táctico, del líder, del comandante, solo había un hombre persiguiendo la respuesta a una pregunta que nunca pudo terminar. En el puesto número 9 tenemos la despedida de Menma. Anohana es uno de esos animes que parecen tranquilos hasta que te pasan por encima emocionalmente. La despedida de Menma duele tanto porque no solo se trata de perder a alguien, se trata de años enteros de culpa, distancia y sentimientos atorados que por fin explotan. Durante toda la serie, los personajes viven atados al recuerdo de Menma. Nadie superó realmente su muerte. Todos crecieron, sí, pero emocionalmente se quedaron atrapados en ese verano. Y cuando finalmente llega el momento en que Menma decide irse, no hay gritos exagerados, no hay una tragedia explosiva. Lo que hay es mucho peor: aceptación. Las cartas, las confesiones, el famoso "me encontraron", todo se siente como una herida que por fin se abre para poder cerrar. Y esa es la razón por la que pega tan duro, porque no solo estás viendo una despedida, estás viendo cómo un grupo de amigos deja de vivir en el pasado por primera vez. Encima la base hace todo todavía más cruel. Secret Base no solo suena como una canción triste, suena como un recuerdo que ya nunca va a volver. Anohana no te rompe con violencia, te rompe con ternura, y a veces eso duele todavía más. Hay animes que te preparan para sufrir, y luego está Your Lie in April, que te sonríe primero antes de clavarte el cuchillo. La carta final de Kaori es uno de los momentos más devastadores del anime romántico, porque durante toda la serie sientes que todavía hay esperanza, que tal vez de alguna manera las cosas puedan salir bien, pero no. Y cuando Kusei lee esa carta, todo cambia. Lo que parecía una historia de amor juvenil se transforma en algo mucho más triste. El testimonio de una chica que sabía que su tiempo era limitado y aún así decidió llenar de color la vida de alguien más. Eso es lo más fuerte de Kaori, que incluso sabiendo que se iba a ir, eligió dejar luz, música y movimiento detrás de ella. Y cuando revela que muchas cosas fueron una especie de mentira piadosa para acercarse a Kusei, el golpe es doble, porque entiendes que todo lo que viviste con ellos estaba cargado desde el principio con una despedida inevitable. La escena del último dueto imaginario es simplemente demoledora. No importa cuántas veces lo veas, sigue funcionando, porque no estás viendo solo una despedida romántica, estás viendo cómo el arte se convierte en la última forma de decir "te amé". Y eso no se olvida. Hay personajes que desde el minuto 1 te caen bien. Maes Hughes es uno de esos. Es divertido, carismático, escandaloso, ama a su familia, ama a sus amigos, y por eso mismo su muerte pega con una fuerza absurda. Porque Fullmetal Alchemist no te quita un personaje cualquiera, te quita a uno de los pocos que hacían sentir calor humano en medio de toda la conspiración, la guerra y el dolor de la historia. Y lo peor es el contexto. Hughes muere justo cuando está empezando a acercarse demasiado a la verdad. O sea, no solo duele por el personaje, duele porque entiendes que está a punto de descubrir algo enorme, pero el sistema podrido en el que vivía lo aplastó antes. Pero siendo honestos, el momento que termina de destruir a todo el mundo no es solo su asesinato, es su funeral, porque ahí entra la frase icónica de Mustang: parece que está empezando a llover. Y no está lloviendo. Ese detalle es perfecto porque representa esa necesidad de ocultar el dolor, de disfrazarlo, de no romperse enfrente de los demás. Pero lo que termina de rematar la escena es la reacción de la hija de Hughes, cuando una niña pregunta por qué están enterrando a su papá si él tiene mucho trabajo que hacer. Ya no hay defensa emocional que aguante. Es de esos momentos en los que el anime deja de sentirse ficción por unos segundos y se siente demasiado real. Si alguien te dijera el resumen de Assassination Classroom, sonaría rarísimo. Una clase de estudiantes tiene que matar a su profesor antes de que destruya la Tierra. Y sin embargo, termina siendo una de las historias más humanas y dolorosas que existen.
La muerte de Koro Sensei no duele porque sea inesperada, de hecho desde el inicio sabes que ese momento puede llegar. Duele porque la serie se encarga de que cuando llegue tú ya no quieras que pase. Koro Sensei deja de ser la misión, se convierte en mentor, en guía, en figura emocional, en alguien que de verdad cambia la vida de sus alumnos. Entonces, cuando llegue ese último pase de lista, es imposible no sentir que estás asistiendo al final de algo muchísimo más grande que una simple clase. Cada presente se siente como una despedida, como una aceptación obligada, como el cierre de una etapa que ninguno de ellos va a volver a vivir. Y lo que más pega es que Nagisa no lo mata con odio, lo mata con amor, con respeto, casi como cumpliendo la última lección de su maestro. Eso hace que todo sea mucho más doloroso, porque no es una muerte nacida del rencor, es una muerte nacida del vínculo. Y ahí está la grandeza de la escena, te demuestra que a veces la despedida más triste no es la más violenta, sino la más sincera. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal si es que te está gustando este video y te gustaría más contenido así, ya que así ayudas muchísimo al canal. One Piece tiene muchísimos momentos emocionales, pero la muerte de Ace es otra cosa. Porque no solo fue triste, fue un punto de quiebre total para la serie, y para Luffy. Durante Marineford, el anime te llena de esperanzas una y otra vez. Luffy corre, cae, se levanta, lo intenta todo. Tú como espectador piensas que de alguna forma lo va a lograr, que sí, va a sufrir, pero al final rescatará a su hermano, y justo por eso duele tanto cuando no pasa. Ace no muere al inicio del conflicto, muere después de que ya sentías que estaba a salvo, y ese detalle hace que el golpe todavía sea peor. Pero lo que vuelve ese momento inolvidable no es solo la muerte en sí, no las últimas palabras de Ace, agradeciendo por haber sido amado. Eso es brutal, porque resume todo su conflicto interno. Ace cargaba con el peso de su origen, con la idea de que tal vez nunca debió de haber nacido, con la duda de si merecía ser querido. En sus últimos segundos encuentra esa respuesta. Sí fue amado, profundamente, y luego ves a Luffy romperse por completo. No llorar nomás, romperse. Entrar en un estado en el que prácticamente deja de reaccionar, y ahí entiendes que esta no solo es una tragedia para el espectador, es la herida que obliga a Luffy a cambiar para siempre. Sí, ni siquiera hace falta decirlo completo. Muchísima gente lo recuerda simplemente como el episodio 10. Y con justa razón. La historia de Anne y su madre es un golpe emocional quirúrgicamente perfecto, porque empieza desde una perspectiva muy humana. Una niña molesta porque siente que su mamá está perdiendo el poco tiempo que les queda escribiendo cartas con una desconocida. Tú entiendes a Anne, te pones de su lado, y por eso el final te destroza tanto, cuando descubres que esas cartas eran para ella. Una por cada cumpleaños futuro. Todo cambia de golpe. Ya no estás viendo solo una madre enferma, estás viendo a una madre que sabe que no podrá acompañar a su hija mientras crece, y aún así intenta estar presente durante décadas. Ese montaje donde ves pasar los años mientras Anne sigue recibiendo las cartas es una barbaridad emocional, porque te recuerda que el amor más grande no siempre puede evitar la pérdida, pero sí puede intentar acompañarte incluso después de la muerte. Y cuando hasta Violet, que suele ser tan contenida, termina llorando, el episodio te confirma que acabas de presenciar algo especial. No es tristeza vacía, es amor en su forma más dolorosa. Jiraiya no era solo uno de los personajes más queridos de Naruto, era el corazón imperfecto de la serie. Era gracioso, incómodo, sabio, ridículo, poderoso y sobre todo, era una de las pocas figuras que realmente amaban a Naruto de forma genuina. Por eso su muerte duele tanto, porque no sientes que cae un guerrero, sientes que Naruto pierde a alguien que de verdad era familia. La pelea contra Pain ya es brutal de por sí. Jiraiya sabe que está enfrentando algo mucho mayor de lo que imaginaba. Pierde un brazo, queda destrozado físicamente, tiene razones de sobra para retirarse, pero se queda. Se queda porque entiende que la información que consiga puede salvar a Konoha. Se queda porque incluso al borde de la muerte sigue pensando en proteger a los demás. Se queda porque ese era Jiraiya. Y luego llega ese descenso al agua con sus pensamientos finales, repasando sus fracasos, preguntándose en qué se equivocó, hasta darse cuenta de que, al final, su mayor logro fue Naruto. Eso es lo que termina de romperte, que en sus últimos momentos encuentra paz no por sus victorias, ni por su legado como ninja legendario, sino porque haber sido maestro de alguien que todavía puede cambiar el mundo. Y luego, por si Kishimoto quería asegurarse de que nadie saliera vivo emocionalmente, viene Naruto enterándose y llorando solo con la paleta derritiéndose en la mano. Clannad After Story no quiere hacerte llorar solo una vez, quiere destrozarte por capas. Primero te hace encariñarte con los personajes. Luego te habla de crecer, de formar una familia, de perder, de seguir adelante. Y justo cuando parece que Tomoya por fin empieza a reconstruirse, te da uno de los golpes más crueles del anime. La muerte de Ushio en el campo de nieve. Y sí, duele muchísimo por lo que pasa en pantalla, pero duele todavía más por todo lo que representa. Tomoya ya había perdido a Nagisa, ya había tocado fondo, ya había vivido años de vacío. Y apenas cuando empieza a conectar con su hija, cuando por fin acepta ser padre de verdad, el destino le vuelve a arrebatar todo. Eso hace que esta escena no se sienta solo triste, se siente injusta.
La nieve, el silencio, la fragilidad de Ushio, la forma en que todo parece apagarse, es un momento hecho para dejarte sin aire. Y quizá lo más devastador es que no hay una gran batalla, no hay un villano, no hay una explosión. Solo hay una verdad horrible que a veces la vida repite sin pedir permiso. Hay personas que apenas empiezan a sanar y aún así vuelven a perderlo todo. Clannad entiende perfectamente que el dolor más profundo no siempre grita, a veces simplemente cae en silencio como la nieve. Y en el puesto número 1 tenía que estar este. Setsuko, en la tumba de las luciérnagas, no es solo uno de los momentos más tristes del anime, es uno de los momentos más devastadores de toda la animación. Porque aquí ya no estamos hablando solamente de una muerte dolorosa, estamos hablando del colapso total de la infancia frente a la crueldad del mundo. La película te muestra la guerra no desde los soldados heroicos ni desde grandes estrategias militares, te la muestra desde los ojos de dos niños intentando sobrevivir, y esa elección lo cambia todo. Setsuko no entiende completamente el tamaño de la tragedia que vive, sigue siendo una niña, sigue aferrándose a pequeños gestos, pequeñas ilusiones y pequeños consuelos, y precisamente por eso la escena en la que su realidad empieza a romperse es tan insoportable. No estás viendo solo hambre, no estás viendo solo enfermedad. Estás viendo cómo la inocencia ya no puede proteger a alguien de la realidad. Eso convierte este momento en algo mucho más grande que una escena triste. La convierte en una herida. Porque aquí no hay un consuelo real, no hay una victoria emocional, no hay un cierre amable. Solo queda la sensación de que el mundo falló, de que los adultos fallaron, de que la sociedad falló y de que una niña pagó el precio. Por eso este momento sigue siendo tan poderoso décadas después, porque no te hace llorar solo por Setsuko, te hace llorar por todo lo que representa, y eso es imposible de superar. Y ahí los tienes, los 10 momentos del anime que no solo te hicieron llorar, sino que te dejan marcados. Si tú conoces algún otro que te gustaría compartir, déjalo en los comentarios. Recuerda suscribirte porque así apoyas al canal, dejar like, y si tienes alguna idea de un video que te gustaría que hiciéramos, déjalo también y con gusto lo haremos. Nos vemos en el próximo video.